De líneas fijas, pero decreciendo. Cada año tenemos menos líneas fijas, cada año tenemos más líneas móviles, pero la pendiente, es decir, la derivada de la curva de crecimiento de los celulares, todos ustedes entienden esos conceptos, va disminuyendo. Es decir, se está saturando el mercado de los celulares y está disminuyendo el mercado de las líneas fijas. Y tenemos del orden de 10 millones de accesos de banda ancha fija. La tercera piedra angular, que es la que realmente nos quita el sueño, o a mí me quita el sueño, no es tanto la calidad de la transmisión de hace un rato, sino la regulación. La regulación debería servir para estimular el crecimiento de un sector, de una industria, en este caso la industria de las telecomunicaciones. Pero si no se diseña adecuadamente la regulación, en lugar de estimular su crecimiento, no nada más lo va a inhibir, sino que lo va a frenar. Y eso es lo que lamentablemente ha ocurrido en los últimos años en México. La regulación durante muchos años estuvo inmóvil, es decir, de 1940 y pico a 1990 teníamos un solo instrumento legal, que era la Ley de Vías Generales de Comunicación, una ley buena en su momento. Fue complementada con diversos reglamentos, como el Reglamento para Comunicación Satelital, el Reglamento para Distribución de Televisión, etcétera, pero llegó un momento en que ya no era suficiente esa ley, y en 1990, casi al mismo tiempo de la privatización de Telmex, se promulga o entra en vigor un reglamento de telecomunicaciones que sentó las bases para los ordenamientos actuales. Por primera vez se habla de competencia. Recuerden ustedes que la telefonía celular desde sus inicios se ofrece en competencia, y yo considero que eso fue un parteaguas en las telecomunicaciones de México. Al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, de semanas de diferencia, se privatiza Telmex y se le otorga una licencia nacional, de cobertura nacional, a la filial de Telcel y de Telmex, y fue parcialmente con el objetivo de recaudar mucho dinero por la venta de Telmex en el momento de hacer la privatización. 5 años después entra en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones, que ya quedó obsoleta. Ha habido intentos de modificarla, pero se ha corrompido de una manera muy impresionante todo el marco normativo de las telecomunicaciones. Esto era hasta 1995, un par de reglamentitos por ahí buenos, el de numeración, el de señalización, etcétera, pero vean ustedes en lo que degeneró esto. O sea, ni traten de leer las letras, porque aunque las leyeran, no van a saber de qué se trata. Hay reglamentos dentro de una misma organización que se contradicen unos a los otros. Y traten ustedes de meter orden en todo eso y que además crezca la industria. Por eso, en este caso, las telecomunicaciones están siendo inhibidas y frenadas por la complejidad de nuestro marco normativo. Para ilustrarles esto, me quedan unos pocos minutos. Recientemente, en abril de este año, unos destacados profesores de Canadá y de Inglaterra diseñaron un índice de gobernanza de las telecomunicaciones que está muy relacionado con lo del doctor Pisanti, excepto que el caso de las redes de telecomunicaciones a las que se refiere esto sí tienen dueño. Efectivamente, la red a la que se refirió Alejandro no tiene dueño. Tiene dueño el acceso, y el acceso pertenece a los operadores de telecomunicaciones. Pero estas redes se refieren a las redes celulares, de telefonía fija, de larga distancia, de televisión por cable, redes de radiodifusión, etcétera, etcétera. Utilizan una muestra grande de países y utilizan un conjunto interesante de indicadores, lo mezclan todos los indicadores para sacar un número, y el valor de un índice de esta naturaleza es que nos permite compararnos contra otros países. Y van a ver ustedes cuál es el resultado. Se utilizan 18 elementos, que son, por ejemplo, la transparencia regulatoria de COFETEL, en este caso, la independencia de COFETEL, los recursos con que cuenta COFETEL, en qué medida supervisa las condiciones establecidas en los títulos de concesión, mete cosas como la riqueza del país medido en Producto Interno Bruto per cápita. Y bueno, no es de sorprenderse que los líderes, es decir, los que mejor gobernancia tienen en telecomunicaciones son, en primer lugar, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Canadá e Irlanda.
Les recomiendo que si les interesa, saquen ustedes esta revista. Es un artículo de lo más interesante e ilustrativo y que además les va a dar a ustedes una pauta de por qué es tan importante la regulación en las telecomunicaciones. En cambio, México, de los 140 países analizados, estamos en el lugar número 101, lo cual desde mi punto de vista es bastante... Sería mejor que mejoráramos, pienso yo, para no decir palabras muy agresivas, ¿no? Ustedes podrían decirme, bueno, globalmente pues, se mete Corea y Japón y Canadá y todos esos, no. Pero vean ustedes regionalmente cómo estamos. De los 27 países en la muestra, 21 están mejor que nosotros. Les puse, ayer que me enteré que iban a estar aquí algunos colegas de países sudamericanos, extraje los indicadores de algunos países latinoamericanos. Costa Rica, Panamá, Chile, lugares muy respetables, 27, 28, 29, Perú, 34. Perú tiene un magnífico organismo regulador, la OCIPTEL, que marca, es verdaderamente líder en cuestiones regulatorias en Sudamérica. Luego Argentina, sabe más o menos, ¿no? Colombia, Ecuador, 68, 78. Pero me parece imperdonable que estemos nosotros en el lugar número 101 de tomados globalmente, ¿no? Yo creo que es efecto de la bruja mala también. Hay otros muchos indicadores que no toman en cuenta necesariamente cuestiones regulatorias, sino cuestiones de infraestructura, de el bienestar de la sociedad, y México ocupa en casi todos estos índices más o menos el mismo lugar. Andamos entre los 50 a los 70. Por ejemplo, uno muy interesante es el NRI, que se publica por el Foro Económico Mundial, y utiliza, NRI significa o ilustra qué tan preparados estamos para beneficiarnos de las redes modernas digitales. 3 subíndices que son el entorno, la disponibilidad y la utilización. Los líderes nuevamente Suecia, Finlandia, Suiza, Estados Unidos, Taiwán, Singapur. Y aquí estamos, les puse aquí Brasil, Rusia, India, China y México. Y la forma en que ha evolucionado. México es el de hasta abajo en la lámina de aquí arriba y allá también, ¿sí? Lo lamentable no es que estemos mal, eso no me preocupa, digo. Lo que me preocupa es que no se tomen las medidas adecuadas para estar mejor el año que entra. Sí quiero ilustrarles y decirles que si tenemos hoy, no sé, 110 millones de líneas telefónicas entre fijas y móviles, seguramente el año que entra vamos a tener 111. Pero entonces, ¿por qué estamos peor el año que entra que ahora? Porque todo es relativo. Todo es en comparación con otros países, y en comparación con otros países nosotros avanzamos mucho más lentamente de lo que los otros países lo hicieron. Eso se ilustra aquí en los cambios que hubo del año 2010 al 2011. Ven ustedes, China pasó del 37 a 36, India 43 a 48, México se quedó en el 78. Y hay muchos otros índices que ilustran cosas por el estilo. Ahí están los países latinoamericanos, México, pero lo sobresaliente es que en un año perdimos 11 posiciones. Insisto, no quiere decir que estemos peor, no, quiere decir que hubo 11 países que nos rebasaron. De los que estaban atrás de nosotros, ahora van adelante de nosotros. Y es un número grande de países, quiere decir que en esos países se están haciendo y tomando las medidas adecuadas. Un año después nos estancamos. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta definir un rumbo, nos falta definir una agenda, nos falta definir si la regulación que tenemos es excesiva, es insuficiente, se aplica adecuadamente, si los costos de los servicios son adecuados o no, si el régimen que tenemos, todos lo conocen, ni para qué ocultarlo, el enorme poder que tiene Telmex en muchos mercados o Telcel en muchos mercados, pues puede ser un origen de esto, porque inhibe el crecimiento de los competidores. Lo mismo puede estar pasando en el caso de la televisión. El enorme poder que tiene Televisa o Televisión Azteca en muchos de sus mercados, no se pueden comparar Telmex y Televisa, porque hay que tomarlo como pertenecientes a mercados diferentes.
inhiben también el desarrollo de otros competidores. Se habla mucho